Les damos la gracia y la bienvenida a todas y a todos a este nuevo webinar de Fundación Cáncer Vía, que en esta ocasión nos corresponde la temática de radioterapia oncológica, desafíos en tiempo de COVID. Yo sé que para todos ha sido complejo, por supuesto para los pacientes también, mayormente para los pacientes, pero el enfrentamiento de esta pandemia desde el punto de vista multidisciplinario incluye naturalmente la radioterapia, que entiendo ha tenido una participación especial en este proceso, y es por eso que quisimos convocar hoy día a dos especialistas. Quiero partir por las damas, con la doctora Claudia Carvajal, que es radiooncóloga del Instituto Nacional del Tórax, que dicho sea de paso es un centro de referencia público nacional, y el doctor Sebastián Solé, amigo de la casa de muchos años. Muchas gracias por venir, Sebastián, radioterapeuta oncólogo también, y director médico de la clínica IRAM, que también es un muy importante centro de oncología de Santiago. Mira, ahí está sumándose la Ana María. Así que les queremos dar las gracias, Sebastián, Claudia, por estar esta mañana con nosotros, así como también darle las gracias a la gente de Varian, que nos ayudó también en la convocatoria, por eso que van a ver que hay gente también de otros países. Ellos consideraron que el tema era muy importante, así que convocaron a todo Centroamérica, parece. Así que dale las gracias y por favor, iniciemos entonces. Les comentamos de que esto está siendo grabado, dado que después lo vamos a subir a las redes sociales de la Fundación para que lo puedan volver a repetir y compartir. Y todas las preguntas y consultas las vamos a hacer después de las presentaciones a través del chat. Así que sean todos bienvenidos. Sebastián, te dejo con la primera parte. Se ve. Perfecto. Estás muteado, así que tienes que activar tu... Ahí creo que sí. Ahí sí, ahí te escucho. Bien. Gracias, Francisco, por la invitación. Creo que es una oportunidad poder hablar con la sociedad civil y con pacientes. Estamos muchas veces acostumbrados a hablar con otros colegas, a hacer presentaciones, participar en reuniones con otros colegas, pero participar en reuniones que hay pacientes o que hay muchos pacientes en general y poder tener la posibilidad de informar a estos mismos pacientes es una oportunidad que te agradezco. Y también te agradezco porque compartir presentación con Claudia, que es una amiga que quiero mucho, así que es un honor también. Bueno, si no existiera el cáncer, no estaríamos teniendo esta charla, así que me parece razonable partir con definiendo el cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen como hallazgo común que son algunas células del cuerpo empiezan a dividirse de manera descontrolada e incluso se pueden diseminar a otros tejidos. Y como el cuerpo está hecho de millones y millones de células, el cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Y en Chile, ya esta proyección se hizo hace algunos años, pero la proyección decía que para este año, y no lo vamos a saber hasta que el año termine, el cáncer iba a pasar a ser la primera causa de muerte en nuestro país, superando las enfermedades cardiovasculares. Y los tumores más frecuentes en Chile son el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de estómago y cáncer de pulmón. Y tenemos una probabilidad en los primeros 75 años de vida, una probabilidad de tener cáncer de aproximadamente un 20%, después de los 75 años es aún mayor. Y hay más de 50.000 nuevos casos de cáncer en Chile cada año. Y la radiación no es más que la propagación de energía, ya sea en forma de ondas electromagnéticas o de partículas subatómicas, y esta energía es la que utilizamos para tratar a los pacientes. Y la radioterapia usa esta radiación a altas dosis
y esto permite destruir células cancerosas y los tumores. Un par de diapositivas de la historia, esto no es nuevo, partió con el señor Wilhelm Röntgen, que era un físico y mecánico alemán y además era aficionado a la fotografía, y esto fue muy relevante porque él estaba jugando con unos tubos catódicos que son equivalentes o muy similares a los tubos que tenemos hoy en día para iluminar, no las ampolletas, sino que estos tubos fluorescentes, y se dio cuenta que se le estaban velando sus placas fotográficas. Entonces él hizo un experimento bien simple, cubrió con una cartulina oscura estos tubos catódicos de manera que no escapara la luz, y se dio cuenta que igual se le velaban las placas fotográficas, de manera que él notó que hay un haz, hay un rayo que no es visible y que tenía esa capacidad de velar estas placas a pesar de que él tapara la luz, o sea, era un rayo independiente, y a ese rayo le llamó rayo X, y es el inicio de la radiación, del descubrimiento de la radiación, y por eso ganó el primer premio Nobel de Física en 1901. Y esta es, a la derecha tienen su publicación original, y a mano izquierda es la radiografía de su señora, que ella muy impresionada, cuenta la anécdota, cuando vio su mano, dijo que vio la muerte, ¿no? Se pueden imaginar que no era común ver huesos, sino eran cadáveres hace más de 100 años. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de Marie Curie, nacida en Polonia y luego nacionalizada francesa. Descubrió los elementos radioactivos polonio y radio. El polonio le puso ese nombre en honor a su nacionalidad original, y el radio se ocupó hasta no hace muchos años atrás para tratar pacientes con braquiterapia. Yo no alcancé a usarlo, pero sí mis profesores, y también fundó el Institut Curie en París y en Varsovia, y fue pionera en el uso de estos isótopos radioactivos en los tratamientos del cáncer. Por todos sus descubrimientos, fue la primera persona que recibió 2 premios Nobel en especialidades diferentes, en física y en química. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, intracelular de la radiación? Dañar la molécula del ADN de las células tumorales. De esa manera, si se logra este daño, las células no se van a poder reproducir y no se van a poder multiplicar y van a finalmente fallecer. Y generalmente entregamos la radioterapia en las modalidades de radioterapia externa y de braquiterapia. La radioterapia externa es la más utilizada, donde un paciente se acuesta en una camilla y un equipo de radiación desde diferentes ángulos alrededor del paciente dirige precisamente los haces de radiación hacia la zona donde está el tumor, sin tocar al paciente. Generalmente esto está como a una distancia de 1 metro, no hay incisiones, no hay anestesia, no hay pinchazo, no es un tratamiento invasivo. La braquiterapia es un tratamiento ya un poquito más invasivo, donde el ejemplo más de mayor uso es el cáncer de cuello uterino, donde ponemos dispositivos dentro del cuello uterino de la paciente, y a su vez dentro de estos dispositivos, que son huecos, ingresamos fuentes radioactivas que pueden ser de cobalto 60, de iridio o hay otras, de manera a dejar la fuente radioactiva muy cercana a lo que es la lesión tumoral, y por eso se llama braqui, del griego corto, o sea, a corta distancia, es una radiación a corta distancia. Y los aceleradores lineales, que son las máquinas más usadas en todo el mundo, básicamente a partir de la corriente eléctrica, aceleran electrones de alta energía a través de este cañón, y lo hacen chocar con un material, con un target que es un metal pesado, y en esa colisión que se produce se libera
energía en forma de fotones, que es la que utilizamos para radiar al paciente que estaría aquí abajo. Estos son aceleradores lineales modernos. Acá va la aceleración de los electrones y la colisión se produce acá en el cabezal y la radiación sale por aquí abajo y se dirige hacia el paciente. Y estos equipos modernos tienen además algunos accesorios que permiten verificar la posición de tratamiento justo antes de tratar al paciente en la misma posición en que se va a tratar, de manera que nos agrega muchísima precisión. Y esto permite a su vez entregar una radiación muy, muy precisa que permite dar dosis altas de radiación a los tumores de manera segura y evitar en gran medida la dosis alta de radiación en los órganos vecinos, los órganos sanos que no queremos irradiar. No me voy a tener tanto en los detalles de las técnicas, pero esto ha ido evolucionando desde el 2D, 3D, IMRT, IGRT, radiocirugía y radioterapia estereotáctica. La radioterapia 2D se basaba en imágenes de radiografía, por lo tanto imágenes planas en 2 dimensiones, por eso su nombre. Como no había mucha certeza de las localizaciones de los tumores, generalmente los volúmenes a irradiarse eran volúmenes importantes y tampoco había mucha certeza dónde estaban los órganos de riesgo. Acá había como una proyección, por ejemplo, en donde se encontraban los riñones que uno no quiere irradiar en este paciente. Y esto evolucionó rápidamente cuando se desarrolló las imágenes 3D por escáner, por tomografía computada, permitiendo ver en 3 dimensiones cómo se comporta la radiación en el cuerpo y en relación al tumor y los órganos sanos que están alrededor. Y esto evoluciona con mejoras en los software y en los hardware, en los equipos y también en los planificadores, permitiendo hacer los tratamientos cada vez más precisos y evitar de mejor manera los órganos a riesgo. Acá tenemos un tratamiento 3D clásico de la pelvis, donde para irradiar los ganglios que están en esta zona, prácticamente tenemos un volumen muy importante del paciente y de tejido sano que se está irradiando a la dosis de prescripción versus un tratamiento de IMRT donde el volumen es muy similar y es muy preciso con respecto a la zona que sí queremos irradiar, que son los ganglios ilíacos externos, internos y presacros en este caso, evitando los órganos sanos centrales, que en este caso acá está el intestino. Y si a eso le incorporamos además la verificación con imágenes 3D en la misma camilla de tratamiento antes de poder tratar al paciente, o incluso podemos tomar imágenes en la mitad del tratamiento o al final para ver si hubo algún desplazamiento, eso se llama radioterapia IGRT o guiada por imágenes, donde nos da aún mayor precisión. Y la combinación de todos estos avances tecnológicos terminan en que hay muchos pacientes que podemos tratar con radiocirugía o radioterapia estereotáctica, que básicamente son sinónimos, donde si queremos tratar a este paciente que tiene una lesión en la columna lumbar, y la radiocirugía se ve dosimétricamente, así como en la columna de la izquierda, un tratamiento muy preciso, que está muy limitado a solamente el tumor y un pequeño margen, versus un tratamiento de radioterapia más convencional, donde el volumen de paciente a irradiarse es muchísimo mayor, ya que hay menor precisión. Y esto determina que podamos dar una mayor dosis en los tratamientos más modernos. Traje un par de casos clínicos. Esta es una paciente con cáncer de mama de larga data que hizo una metástasis ósea en la columna. Vemos el cuerpo de la vértebra destruido con una lesión lítica, con componentes de partes blandas. Esta es la imagen de simulación. ¿Qué hacemos los médicos en la simulación? Determinamos con estos contornos de colores las zonas que queremos irradiar y también los órganos sanos que no queremos irradiar, por ejemplo el intestino y los riñones acá en amarillo. El canal medular en este caso, el saco tecal en realidad,
Y esta es la imagen que se toma en el equipo de radioterapia que llamamos COM-Beam-CT, donde vemos que el posicionamiento es muy preciso y el paciente está exactamente en la misma posición que hicimos los cálculos de planificación dosimétrica. Por lo tanto, esta imagen justo antes de comenzar la radiación nos da plena confianza de que podamos darle una dosis muy alta de radiación de manera segura. Lo mismo en el plano sagital y coronal. Esta es la imagen de simulación con que se determinan los objetivos y los órganos a evitar. Y esta es la imagen del COM-Beam-CT tomada en el equipo. Ustedes pueden ver que la anatomía ósea calza perfectamente. Y esta paciente, acá vemos nuevamente el escáner de simulación y quiero que vean el escáner de control que se tomó 14 meses después de este tratamiento, donde hay una respuesta completa al tumor. El tumor desaparece y es reemplazado por tejido óseo que vuelve a reosificar ese cuerpo vertebral, logrando que la columna recupere su estructura. Y otro caso de un paciente con cáncer de pulmón que tiene una lesión de partes blandas acá que destruye todos los elementos laterales de la vértebra. Vemos que después de 12 meses de seguimiento se reosificó y se recuperó completamente la estructura de esta vértebra gracias al tratamiento de radioterapia. Y esto en parte es porque estas técnicas modernas permiten una mayor dosis de radioterapia, pero también hay otras teorías, al menos detrás hay algunas publicaciones que dicen que dar dosis muy altas por sesión permite un colapso de los vasos sanguíneos que nutre a estas lesiones tumorales. Y también hay otras publicaciones que indican que podría haber una estimulación de los efectos inmunológicos, especialmente si combinamos estos tratamientos con inmunoterapia. Esta es la última publicación que sacamos a fines del año pasado. Es una revisión que hizo la doctora Jara de uno de estos de radioterapia estereotáxica en columna, de libre acceso por si la quieren revisar. Así que bueno, terminando con el tema radioterapia, que es la primera parte de mi presentación, la radioterapia no es nueva, tiene más de 100 años en uso y ya este aviso de la década del 50 del Instituto de Salud Pública de Estados Unidos muestra que al menos en esa época las únicas herramientas efectivas contra el cáncer eran la cirugía, los rayos X, o sea, la radiación externa, y el radium, que era la braquiterapia que usábamos en esa época. Ahora, todo esto se ve bastante revolucionado con el tema del coronavirus, que llegó a Chile en marzo. Y para poner las cosas en contexto, este es un gráfico que muestra las causas de muerte el día específico 14 de abril del 2020 en Estados Unidos y vemos que el coronavirus ese día solamente mató a 2.600 personas. Las otras barras azules son las otras 15 causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos. Vemos que las enfermedades del corazón mataron a 1.700 norteamericanos y el cáncer a 1.600. Así que esto sin duda es un tema nuevo y muy relevante que vino un poco a distorsionar todo, ¿no? Llevamos esta revisión, la hice ayer, de la página World Ometer, donde se ve que ya van 680.000 fallecidos en todo el mundo por coronavirus. Pero si lo comparamos esto con un gráfico que publica la OMS el 2016 de las 10 causas de muerte más frecuentes, el coronavirus todavía no entraría en este gráfico porque la tuberculosis tiene más de 1 millón de muertos por año ese año 2016. Ahora, el tema es que si no nos cuidamos y si no tomamos las medidas necesarias, este número no tiene por qué no subir, digamos. Quedan varios meses todavía por terminar el año y sin duda tenemos que evitar que el coronavirus se meta en estas 10 causas de muerte a nivel mundial.
Y en Chile van alrededor de 9.500 personas fallecidas por esta causa, pero en algún minuto nos olvidamos de cualquier otra causa de muerte y los hospitales y las clínicas se transformaron en hospitales y clínicas COVID, sin ninguna otra prioridad. Pero no olvidemos una de mis primeras diapositivas que muestra que la proyección de pacientes fallecidos por cáncer para este año es de 29.400. Y si bien queda año todavía y va a seguir aumentando la cifra de fallecidos en Chile, no me cabe ninguna duda de que no va a estar ni cerca de los fallecidos por cáncer. O sea, en resumen, es un tema muy relevante, pero no por eso debemos despreocuparnos de otras causas relevantes de muerte como es el cáncer. Es importante informarse bien, especialmente para los pacientes. Yo les recomiendo que investiguen estos sitios web de la CDC, la OMS y del NHS del Reino Unido. Hay información muy clara con respecto al coronavirus y se actualiza permanentemente. Y los médicos en general nos informamos por revistas científicas de gran prestigio, como son el New England Journal of Medicine y el Lancet, eh, y de ahí salen muchas de las recomendaciones que vamos a hacer acá. Bien, acciones concretas que aplicamos en marzo, básicamente protocolos para todo el personal. ¿Y cuál era el objetivo? Solo uno, disminuir al máximo la probabilidad de contagio tanto de los pacientes como del personal, de manera de minimizar al máximo la suspensión de tratamientos oncológicos. Ese fue el objetivo que nos pusimos en mente. Y en base a eso, publicamos, o sea, presentamos y escribimos y desarrollamos y ejecutamos finalmente estos 5 protocolos. Ustedes pueden ver los protocolos están determinados a ciertos específicos, son para cada personal, un protocolo para el personal administrativo de la clínica, otro protocolo para los médicos, para las gerencias, las enfermeras, los tecnólogos médicos, etcétera, que en total de todas las indicaciones del protocolo hacemos como alrededor de 100 indicaciones específicas que no vamos a revisar en detalle acá, pero sí les hice un pequeño resumen de las cosas más importantes. Estos protocolos se ejecutaron en marzo. Una de las cosas más importantes fue que se implementó un sistema de turnos semanales de todo el personal, no solo el personal clínico, sino que también el administrativo, la gente que los guardias, etcétera, de manera que poder trabajar con el 50% del personal una semana y a la semana siguiente se intercambiaban ese 50% del personal. Eh, Así disminuíamos la exposición del personal y permitíamos que tuvieran una atención continua. Implantamos, por supuesto, un protocolo de manejo de casos sospechosos y un seguimiento de los casos sospechosos a cargo de, de una enfermera, que esta es la tabla que está, no pretendo que revisen el detalle, pero es para mostrarles la tabla de los alrededor de 60 casos sospechosos que llevamos a la fecha, de los cuales un porcentaje muy menor, y ya les voy a contar, resultó ser positivo para COVID. El uso permanente y siempre desde que ingresan a la clínica y se van de la clínica, de todo el personal, todos deben estar todo el tiempo con sus elementos de protección personal. Si yo veo a alguien en el pasillo que no está con todos los elementos, y me refiero a la mascarilla, me refiero al delantal impermeable, inmediatamente le llamo la atención y va a buscar su equipo de protección personal. Felizmente, la parte gerencial de la clínica fue capaz de mantener siempre un stock, y al inicio, que eso fue una tarea muy difícil, lo lograron de igual manera. Así que no sufrimos una baja en estos elementos. Implementamos teletrabajo, el departamento de dosimetría, que son los físicos y tecnólogos médicos que hacen los cálculos en los software de radioterapia. Está básicamente 100% funcionando de manera de teletrabajo desde sus casas, y todos los mayores de 60 también están en modalidad de teletrabajo, ¿no?
implementamos aseos terminales diarios y sanitizaciones todos los fines de semana. Esto es interesante porque no muchos lugares lo hacen. Para todo el personal que no dispusiera de vehículo y que necesitaba transporte público para llegar a Irán, les pusimos transporte público que lo fuera a buscar, o sea, transporte en taxi, digamos, que los está yendo a buscar en la mañana a la puerta de su casa y los va a dejar al final del día nuevamente a la puerta de su casa, de manera que el personal no se exponga al transporte público, que es un lugar de alto riesgo de contagio. Obviamente hemos hecho un screening muy activo tanto del personal como de los pacientes. Cada persona que ingresa a la clínica se le hace un cuestionario corto de síntomas de COVID y se le toma la temperatura. Y no solo el personal que ingresa a la clínica, sino que todos los pacientes que están citados reciben un correo electrónico y un mensaje de texto el día previo haciendo estas mismas preguntas. Y implementamos un protocolo de que no debieran ir con acompañantes los pacientes, de manera que haya menos gente circulando por la clínica y a menos de que, por supuesto, hay algunos pacientes que requieren de asistencia por familiares. Yendo a lo concreto de radioterapia, nosotros seguimos este protocolo publicado por la Universidad de Yale, donde bajo las siglas RATS, como de radiación, el primer punto es hacer de manera remota todas las consultas que puedan hacerse de esa forma de manera correcta. O sea, si no se requiere un examen físico, por ejemplo, tratamos de hacer todas las consultas de ese tipo de manera remota. La mayoría de los controles de tratamiento los hicimos así, y si en las consultas remotas aparecía algún síntoma que llamara la atención, bueno, por supuesto se citaba al paciente a la clínica. La A, que es de Avoid Radiation, que en el fondo es evitar radiación en los pacientes que no vayan a tener un beneficio muy claro al respecto. Mejor esos pacientes no los tratemos, podrían contagiarse eventualmente por coronavirus y eso producirle un gran daño si es que el uso de radioterapia no produce un beneficio muy claro o muy pequeño. En los pacientes que sí necesitan radioterapia, pero que el timing de esta radioterapia no es muy relevante, nosotros diferimos un montón de pacientes, principalmente cáncer de próstata, cáncer de tiroides y cáncer de mama en las etapas iniciales. Esos pacientes se pospusieron, pero ya ahora, en las últimas 2 semanas de julio, empezamos nuevamente a tratar estos pacientes que estaban como en una lista de espera, donde habíamos evaluado que esos diagnósticos era mejor darles el tratamiento de radioterapia cuando la pandemia estuviera más controlada, versus tratarlos de manera inmediata. O sea, no iban a tener un deterioro de su pronóstico por diferir la radioterapia algunos meses. Y por último, se han publicado varios esquemas de radioterapia en que se acorta el número de sesiones, y estos esquemas han sido adoptados y son aceptados por múltiples centros en todas partes del mundo, y nosotros también lo hicimos. La educación es muy importante, y no solo educar a los pacientes de los síntomas principales de coronavirus, sino que también al personal. También hicimos harta educación por redes sociales, también por mensajes de texto, de manera que ante síntomas sospechosos de coronavirus el paciente consultara en forma precoz. Y es muy importante todos estos esfuerzos son muy relevantes porque hay que mantener los tratamientos oncológicos, ya que, como pueden ver en este trabajo recientemente publicado, hay ciertos diagnósticos que no pueden esperar. Por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de esófago. Si los pacientes no se tratan con un timing adecuado, si no se tratan a la brevedad, ven un aumento de la mortalidad en el orden de un 35%, lo que es muchísimo. Hay otros pacientes que sí se pueden posponer con seguridad, por ejemplo, cáncer de mama con receptores positivos. Vemos que prácticamente no hay variación en la sobrevida de los pacientes si posponemos algunos meses el tratamiento.
lo mismo para próstata, y esos son los pacientes que definimos que íbamos a posponer y lo hicimos, pero en fin, como ya está la pandemia un poco mejor, empezamos a tratar esos pacientes. La situación en Chile está bastante mejor que como estuvo alrededor a mediados de junio, donde había muchos pacientes con ventilación mecánica fuera de unidades de cuidados intensivos, y es lo que muestran estas barras coloradas. Hoy en día ese número de pacientes es mínimo, y también las columnas verdes son pacientes en unidades de pacientes críticos con ventilación mecánica. Vemos que son mucho menos que antes. En total, pacientes con ventilación mecánica llegamos a estar casi en 1.800 y hoy en día estamos alrededor de 1.000. Así que vamos bien. Pero no debemos relajarnos. Este estudio se publicó en el Lancet ayer y es una revisión de pacientes de una ciudad de Suiza, donde estiman que por cada paciente confirmado habían 11 otras personas contagiadas. Incluso este estudio se hizo con test de inmunidad, test serológico, y ellos concluyen que de todas maneras esto con respecto a la población general es un porcentaje mínimo de pacientes, así que no están ni cerca de lograr lo que algunos llaman inmunidad de rebaño. Por lo tanto, debemos seguir con muchos resguardos y no nos podemos relajar. De hecho, Israel, que en un inicio se consideró ejemplar en su manejo del coronavirus, por ahí por el 20 de mayo reabrieron los colegios sin ningún requerimiento especial, y hoy en día están acercándose a lo que podría ser un pic. Tienen una incidencia de casos activos muchísimo mayor que la que tuvieron a comienzos de abril. Estos son los casos confirmados en Irán. De los 1.200 pacientes que hemos tratado en los últimos 4 meses, 12 pacientes han sido PCR positivos y 8 colaboradores de los 115 colaboradores de toda la clínica. La trazabilidad que hizo la enfermera de todos estos contagios en ningún caso dio o encontró el foco en la clínica misma. De hecho, no hubo ningún colaborador que se haya contagiado como de a dos. En general, todos se fueron contagiando, uno, después 1 o 2 semanas después se contagió otro, y así, lo que nos refleja que no se dio por contactos dentro de la clínica. Estos colaboradores equivalen al 7% de la dotación de personal completa, y como les contaba, estos 12 pacientes al 1%. Como conclusiones, ya últimas diapositivas, estamos enfrentando la catástrofe sanitaria más importante del último siglo, pero una buena preparación permite no interrumpir los tratamientos oncológicos, ya que no es buena idea interrumpirlos, como les mostré. Pero no debemos relajarnos. En Chile estamos mejor, pero no hay que relajarse. Debemos seguir evitando salidas no indispensables, debemos usar mascarilla siempre que salgamos de nuestra casa y, por supuesto, seguir otras indicaciones que no voy a listar en este minuto. Para los que les incomoda la mascarilla, debemos elegir entre esto, que les aseguro que por muy incómoda que sea la mascarilla, es más cómoda que esto: estar en una unidad de cuidado intensivo lleno de tubos y mangueras por todas partes del cuerpo, rodeado de máquinas que meten ruido en vez de los seres queridos. Y por último, no todo es tan malo. A veces estas crisis hacen que nos pongamos un poquito creativos, y con toda esta situación de estrés que están viviendo los pacientes, pensamos en nuestro fuero interno, digamos, cómo podemos darles algo más. Ya les entregamos a nuestros pacientes una calidad de atención médica óptima, pero cómo podemos entregarles algo más, y pensamos en esto del yoga. Y ayer se hizo nuestra primera clase de yoga y cáncer con una profesora que es espectacular, porque de hecho es una ex paciente, y el feedback de las pacientes, ahí tengo una copia del correo electrónico que recibí anoche, que consideró esta paciente que este era un aporte espectacular para su tratamiento y para su cuidado.
Así que, bueno, volver a agradecer a mi amigo Francisco por la invitación y por darme esta oportunidad, y los dejo con Claudia Carvajal. Sebastián, muchísimas gracias por tu robusta presentación. La verdad que no esperaba menos, pues, amigo querido. Comentarles a todos que el doctor Sebastián Solé es director médico de Clínica IRAM, de ahí que también parte de su presentación tenía relación con la experiencia de la clínica, sus pacientes y el personal. Eh, y ahora dejarle el paso a la doctora Claudia Carvajal, que es radiooncóloga del Instituto Nacional del Cáncer, un centro de referencia nacional, dicho sea de paso para todos aquellos amigos de otras latitudes de Sudamérica que están conectadas con nosotros. Así que, Claudia, muchas gracias y te dejo con tu participación. Ok. ¿Se ve bien la pantalla y se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Okay. Bueno, buenos días. Primero, obviamente, agradecer la invitación de Fundación Cáncer Vida. Y también, al igual que dijo Sebastián, es un gusto no solamente compartir la presentación con Sebastián, sino que también ver que los asistentes hay muchos nombres conocidos, mucha gente que trabaja en cáncer desde diferentes puntos, desde la tecnología, desde asociaciones de pacientes, desde otros profesionales, cirujanos, enfermeras, etc. Así que feliz de verlos a todos aquí. En mi caso, lo que me pidieron presentar es específicamente este tema de la radioterapia oncológica en relación al COVID, a esta pandemia que estamos enfrentando, y la experiencia y en el fondo la forma en que se adaptó a este desafío el Instituto Nacional del Cáncer, que como decía Francisco, es parte de la macro red en radioterapia en Chile, ¿ya? Entonces, solo como introducción, obviamente nosotros ya en el verano de nuestra parte del mundo estábamos escuchando esta alarma mundial que después se convirtió también en una alarma nacional de este famoso SARS-CoV-2, el coronavirus, y empezamos a ver en todos lados estos carteles de que había que prevenir, que había una nueva forma de lavarse las manos, una nueva forma de estornudar, que no había que compartir utensilios, que no había que tocarse la cara, que había que dejar de saludarse de mano, por supuesto dejar de saludarse de beso, y después pasamos además al distanciamiento físico e incluso al uso de la famosa mascarilla, que como Sebastián decía, es bastante molesta cuando uno no está acostumbrado a usarlo y la tiene que usar por largo tiempo. Y después la alarma también era por los síntomas, porque si los síntomas del coronavirus fueran síntomas muy extraños, probablemente hubiese sido un poquito menos angustioso, pero finalmente cosas muy comunes como cualquier fiebre, cualquier tos, cualquier dolor, tenían que despertar la alarma en la población de que esto podía convertirse en algunos días en dificultad para respirar, estar conectado a un ventilador mecánico o incluso perder la vida. Y algo muy terrorífico del coronavirus es que además es un virus que nosotros podemos portar por varias semanas sin saber que lo tenemos, por lo tanto estar comportándonos con otras personas como si no pudiéramos contagiarlo, o lo mismo de otras personas con nosotros, y recién el inicio de los síntomas, como dijimos, eran muy inespecíficos, y luego teníamos toda la problemática de que era difícil de sospechar, era difícil de diagnosticar, y después estamos con todas estas dudas respecto a las inmunoglobulinas y a la supuesta inmunidad que podría o no dejar la infección. Entonces, como primer comentario central, y en el fondo la presentación va en torno a este mensaje, de alguna otra forma el coronavirus vino a recordarnos algo que es obvio, pero que olvidamos como seres humanos, y es que nadie es inmune a enfermarse. Todos somos proclives a enfermarnos, nosotros nos dedicamos a una enfermedad en especial, que es el cáncer, pero en realidad el coronavirus vino a recordarnos que aunque fuéramos jóvenes, aunque fuéramos viejos, aunque fuéramos mujeres, hombres, niños, todos podíamos enfermarnos de algo grave. Y especialmente en el cáncer, con todas estas novedades, nosotros empezamos a tener algunos comportamientos diferentes y también nuestros pacientes empezaron a ver cómo el manejo con ellos empezaba a cambiar respecto a la etapa pre-coronavirus, por así llamarle. Entonces, por ejemplo, los pacientes empezaron a ver cómo cuando les llamábamos por teléfono, ya no solamente los llamábamos para
darles la hora en que tenían que venir y la dirección, sino que además les hacíamos un triage en donde les preguntábamos sintomatología, si habían estado en contacto con pacientes contagiados, etcétera, para tomar algunas decisiones de si traerlos o no al hospital, en términos de no exponerlos a ellos ni a otros pacientes. También la toma de temperatura en la puerta, en la reja del instituto, por lo tanto cualquier paciente que tuviera temperatura elevada no podía cruzar, era una especie de pseudo barrera sanitaria ahí también. La restricción de los acompañantes, ya antes los pacientes podían venir incluso con 4 familiares si era necesario, pero ahora solamente se le permite uno, ojalá ninguno, y eso es muy complejo porque dado nuestra especialidad, muchos pacientes a veces no están en condiciones físicas o incluso cognitivas o emocionales para hacer todo solos desde la reja del hospital hacia adentro. También estuvo todo este tema complejo del test PCR, que inicialmente fue previo a procedimientos, pero también muchas veces tenemos que hacerlos durante el tratamiento, porque durante el tratamiento se levantan sospechas. Muchos de nuestros tratamientos generan dolor, fiebre o qué sé yo, entonces también muchas veces había la duda de si lo que le estaba pasando al paciente era la evolución de los tratamientos, de su enfermedad, o si se había contagiado con el coronavirus. Hicimos una ruta COVID para separar los flujos del tránsito de las personas dentro del hospital y el distanciamiento. Y entonces me conecto con los cambios que tuvo que vivir el personal y parto por abajo también el distanciamiento. Nosotros también tuvimos que distanciarnos entre nosotros, tuvimos que empezar a usar las famosas EPP, la ropa clínica, trabajar en turnos, como decía Sebastián, es complejo nuestro quehacer normalmente, y ahora además había que no solamente estar a cargo de los pacientes que eran nuestros pacientes conocidos, sino que también en las semanas de turno con nuestros otros colegas, hacernos cargo de los casos de los pacientes que ellos habían conocido más que nosotros, y ahora en el fondo no tener pacientes asignados a cada uno, sino que todo era un tratamiento en equipo, con un equipo médico. Lo otro fundamental fue el cambio de roles, después les voy a mostrar algunas fotos respecto a eso, y un segundo mensaje central que quiero dejar en esta presentación es el riesgo. Nos empezamos a dar cuenta también, así como que de que no éramos inmunes a enfermarnos, que no éramos inmunes al riesgo, y que aunque tomáramos todas las medidas, todos nuestros compañeros usaban todas las EPPs que se entregaban, y sin embargo algunos igual se empezaron a enfermar, empezaron a tener la enfermedad y las secuelas de la infección. Entonces, por ejemplo, acá, paradójicamente, un espacio que nosotros le llamamos espacio de encuentro, que es donde se hacen actividades como yoga o otras, en medicina complementaria, se convirtió en el espacio en donde a los pacientes se les testeaba contra el COVID. El piso de nuestro hospital empezó a tener estas líneas con la ruta COVID, que en el fondo indicaba por dónde podíamos o no podíamos pasar a ciertas horas. Este es el formulario de síntomas que se le empezaba a hacer a los pacientes antes de decidir si podían o no venir a su primera consulta o algún control. Y acá algunas imágenes de cómo al principio solamente nos conformamos con usar la ropa clínica y el distanciamiento, y después empezamos con cada vez más EPP, las mascarillas, los bloqueos faciales, los gorros, etc. Ya aquí, por ejemplo, a la hora del almuerzo, como les decía, en nuestro distanciamiento también estábamos acostumbrados a almorzar todos juntos, y ahora tenemos estos bloques para evitar el riesgo de contagio cuando nos sacamos las mascarillas para comer. En las salas de espera empezamos a ver esto, que las sillas están bloqueadas, una silla por medio, y que las empezaron a separar, así que hay menos sillas en las salas de espera, también para mantener este distanciamiento físico que disminuye el riesgo de contagio entre diferentes personas. Y otra cosa, estas líneas en el piso, tenemos estas líneas en el piso para las ventanillas, tenemos estas líneas en el piso para avanzar en la fila de la hora de almuerzo, tenemos estas líneas en el piso para que el paciente no se acerque tanto al médico en la consulta, etc. Y entonces en radioterapia, en particular, tenemos una dificultad especial para acatar estas instrucciones del distanciamiento, y esas tienen que ver con que nosotros nos dedicamos a todas las partes del cuerpo, nos dedicamos a oncología, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen cáncer, pero no es que veamos una sola parte del cuerpo, entonces las EPPs que usamos no son siempre las mismas, a veces tenemos interacciones y exámenes físicos que son de altísimo riesgo, como revisar la cavidad oral de un paciente con cáncer de cabeza y cuello,
o a veces de menos riesgo, y sin embargo tenemos pacientes cada 15 minutos, y entonces las EPPs que usamos las tenemos que ir cambiando entre ellos, y no para todos los pacientes vamos a usar las mismas EPP, de repente hay que salir del box a buscar EPPs de mayor seguridad, porque lo que vamos a hacer tiene mayor riesgo de contagio. Y otra gran dificultad, y aquí también me quiero detener, que tenemos en radioterapia para cumplir esto del distanciamiento, es que para nosotros es muy habitual, no solamente en el policlínico, examinar a los pacientes de muy cerca, porque el examen físico es fundamental para las decisiones que tenemos que tomar, sino que además en las máquinas nosotros necesitamos acercarnos a nuestros pacientes para inmovilizarlos de una manera apropiada. Y esto es, por ejemplo, en la foto que muestro abajo, no es inhabitual que para un paciente en donde estamos haciendo, por ejemplo, una máscara para radiocirugía, estén más de 4 personas sobre el paciente, sobre el rostro del paciente, tratando de que la máscara quede de la forma en que tiene que quedar para permitir apropiadamente el tratamiento, y entonces todo el distanciamiento se hace complejo, no nos queda bien, no nos es fácil. Y esta otra foto que quiero mostrar es también que nosotros cuando posicionamos al paciente, incluso cuando los inmovilizadores ya están hechos, nos ayudamos con algunos tatuajes muy pequeños que les ponemos en la piel, y tenemos que hacer correcciones milimétricas en la máquina para que el tratamiento sea entregado en forma apropiada, y entonces para eso, de nuevo, estamos acostumbrados a acercarnos a nuestros pacientes. Entonces, hacer bien la radioterapia con la delicadeza que se requiere, va a implicar un riesgo para nuestro personal y para nuestros pacientes sí o sí. Lo podemos ir disminuyendo con protocolos, EPP, etcétera, pero siempre, nunca vamos a llevar en el fondo el riesgo a cero, y eso es parte de nuestro quehacer y es parte de nuestra vocación. Además, en nuestras máquinas, no es como un pabellón en donde tal vez va a haber un paciente durante 4 o más horas, y después se puede hacer un aseo terminal para pasar al siguiente pabellón, sino que generalmente nuestras máquinas tratan a más o menos 50 pacientes en un día, y entonces es difícil bloquear y lograr un aseo terminal apropiado si tenemos 15 minutos para cada paciente, o incluso si nos damos márgenes un poco más largos. En una sola máquina entran muchísimas personas, no solamente el personal, sino que muchísimos pacientes en un solo día. Y acá, lo que ya conversábamos al principio, ¿qué le pasa a un servicio de radioterapia y qué le pasa a los pacientes que necesitan radioterapia cuando el COVID u otra enfermedad que no es cáncer toma la prioridad sanitaria? Y en este gráfico lo que les quiero mostrar es que nosotros con gran esfuerzo, desde siempre, pero en este gráfico está tabulado desde ya el 2016, si ven la línea celeste, tenemos un nivel de tratamiento, una cantidad de tratamientos X, y después cada año la línea naranja para el 2017, la línea gris para el 2018, la amarilla para el 19 y la azul oscura para el 20, o sea, hasta el 2019 cada año íbamos cada vez dando más tratamientos, dando más prestaciones a través de muchos esfuerzos, que son múltiples, pero en el 2020 nos pasa esto de que partimos muy bien en enero y en febrero, de nuevo arriba de la línea del año pasado, y entonces en marzo, que es cuando llega de alguna manera ya en forma más importante la infección del coronavirus a Chile, empezamos a ver menos cantidad de pacientes en tratamiento en nuestro servicio. Y esto tiene múltiples causas, algunas ya las adelantaba Sebastián: si los cirujanos y los anestesistas y las camas y los pabellones están convertidos en coronavirus, difícilmente van a llegar a radioterapia los pacientes que requieren radioterapia postoperatoria. También nos tocó al revés hacernos cargo de pacientes que normalmente los cirujanos operaban, y entonces pasar a tratamientos definitivos con radiación. Pero por lo menos marzo, abril y mayo fueron meses en donde tuvimos una producción por mucho inferior al año anterior, y ahora en junio vamos a ver si se mantiene esta tendencia de empezar lentamente a recuperar la cantidad de tratamientos que le ofrecemos a nuestros pacientes. Entonces, quiero dejar un mensaje que es que nosotros sabemos que nuestros pacientes están a la espera. Quisiéramos que nuestros procesos fueran automáticos, mágicos y rápidos, pero lamentablemente para hacer una buena radioterapia se necesita que el caso lo revise el médico, el tecnólogo médico, el físico médico, las enfermeras,
que estén involucrados en forma correcta y con el tiempo apropiado, los TENS, los auxiliares, etc. Y también sabemos que nuestros pacientes están viviendo una situación difícil. Probablemente el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer es uno de los momentos difíciles en la vida de cualquier persona. Sabemos también que nuestros pacientes están con síntomas. Muchas veces la espera no es solamente esperar, sino que también es esperar con dolor, esperar con sangrado. La espera además tiene el riesgo de una espera que genere progresión de la enfermedad, y también sabemos que existe miedo. Y entonces, con todas esas cosas que sabemos, nuestra actitud para nuestros pacientes generalmente va a ser de defenderlos, hacer todo lo posible por generar la prioridad, buscarles un espacio para el tratamiento, darles la indicación, como sea, llevarlos a lo que necesitan, que en nuestro caso va a ser radiación. Ahora, todo ese entusiasmo no nos hace inmunes a el agotamiento. Y entonces, por eso pongo este monito, que me gustó mucho cuando lo vi, porque me sentí reflejada, que es esto de que nosotros muchas veces vamos a correr el riesgo por que nuestros pacientes se traten de forma apropiada y se mejoren, pero a veces eso va a tener una repercusión de que nosotros mismos, o nuestros colegas, o nuestros compañeros de trabajo, se pueden enfermar también. Y en cáncer en particular, una de las cosas que nos tiene aún asustados, incluso aunque los números del coronavirus estén en mejora, es que se nos ha anticipado que va a venir esta segunda ola, o sea, va a venir esta cantidad nueva, enorme de pacientes, que fueron todos los pacientes que se mantuvieron a la espera en los meses de pic de coronavirus, que ahora van a empezar a ser operados, que van a empezar a ser diagnosticados, que van a empezar a ser seguidos imagenológicamente, y entonces se va a levantar el requerimiento de mucho más tratamiento oncológico. Y entonces no es como que para nosotros este periodo duro se va a terminar y después vamos a descansar, sino que este periodo duro del coronavirus se va a terminar y ahora empieza realmente el desafío para ponernos al día con los tratamientos oncológicos, que de hecho fue la reunión que tuvieron ahí en la Fundación Cáncer Vía la última vez por Zoom. Y aquí traigo nuestra as bajo la manga, y en el fondo es tratar de dar un mensaje más bien de esperanza, y es que nosotros en radioterapia, desde mucho antes del coronavirus, desde siempre, hacemos un compromiso con los pacientes de cuidado que implica riesgo. De hecho, nosotros somos un tipo profesional que tiene un nombre especial, que es profesional ocupacionalmente expuesto. Nosotros desde siempre hacemos un voto de subirnos al tratamiento con ustedes, con los pacientes, a costa de irradiarnos nosotros mismos. Y entonces, cuando llega esto del coronavirus, claro, está el riesgo de infectarnos junto con nuestros pacientes, pero es algo que está en nuestro ADN, por así decirlo. Por supuesto que el riesgo de exposición a radiación es menor o más conocido que el riesgo de exponerse al virus, pero de alguna otra forma esto está dentro de nuestra cultura laboral. Entonces, con el as bajo la manga, que es que esto es parte de nuestro quehacer, creo que por lo menos localmente en el instituto, y también lo he escuchado a mis colegas en otros centros, hemos sido flexibles. O sea, en esta foto de arriba, por ejemplo, se ve un marco de bloqueo de escudo facial que imprimimos con la impresora 3D que usamos para hacer los implantes de braquiterapia. O sea, como tal vez con lo mismo que teníamos, reinventarnos y protegernos y jamás dejar solo a nuestros pacientes. Entonces, acá, por ejemplo, se ve eso. Después, por ejemplo, otros arreglos que hicimos fue que médicos más jóvenes o los residentes se quedaran unidos a la rotación de los staff que ya podrían haber dejado, por compromiso a que ellos ya conocían a esos pacientes, y entonces el staff que tal vez tenía factores de riesgo o edades en donde realmente debería estar haciendo solo teletrabajo, se le podía dar continuidad a esos pacientes con otra cara que ellos ya conocieran, y un médico que ya había adquirido en el fondo el vínculo con esos pacientes. Después, lamento que las fotos salga tantas veces yo, me hubiese gustado tener puras fotos que no fueran mías, pero hay una foto que sí quiero compartir con mucho orgullo, y es la foto de arriba, en donde un día, por ejemplo, nos quedamos sin camilleros. Los camilleros habían tenido harta infección por coronavirus, mueven a muchos pacientes, tuvimos en el momento hartos pacientes hospitalizados con la infección, y entonces se nos acabaron los camilleros, y fue como, ¿qué hacemos ahora? Bueno, camillemos nosotros. Y aquí, por ejemplo, un día faltaban más que un camillero, yo me iba a quedar a camillar, y el que está al lado mío es mi marido, que
vino desde la casa, se forró en EPPs y en el fondo terminó mi turno de radiooncóloga y empezó mi turno de camillera y eso también es un orgullo. En el fondo, como también uno lo que hace lo hace con tanto cariño que otros se acercan. Y la cuarta foto también la muestro con mucho orgullo, que es que en mi hospital no solamente camillé yo, camilló mi esposo, sino que también camilló mi jefe y camilló la jefa de mi jefe, que es la doctora Ciudad que está por ahí. En el fondo, incluso la dirección del hospital se quedó en turnos nocturnos a camillar y llevar pacientes de un lugar a otro. Y eso es cultura organizacional que también nos llena como de energía. Y entonces, la última diapositiva ya, o penúltima, es que está esto del coraje, y en el fondo le puse esta palabra de coraje porque no es esa valentía, el coraje en el fondo es esa valentía que viene como desde la convicción, no sé, desde el pecho. Y acá, por ejemplo, nosotros también decidimos darle continuidad a los tratamientos oncológicos, incluso aunque el paciente estuviera con COVID en el fondo activo, ¿ya? Y entonces, aunque nos tuviéramos que vestir de astronauta, ahí estábamos, hicimos una ruta COVID, que en el fondo significaba que nosotros tenemos 5 aceleradores, entonces uno de nuestros aceleradores en un horario especial, después de que ya había terminado el horario habitual de tratamiento, después de que ya se habían ido la gran mayoría de los funcionarios del hospital, en la noche nosotros nos quedábamos a pasar a los pacientes que estaban con COVID, a este bloque especial en una de nuestras máquinas. Y si se fijan en esta foto, la foto no es muy buena, pero refleja algo muy importante, que es la cantidad de personas que se necesitaban para darle cuidado a un paciente COVID positivo. O sea, primero iba una persona anunciando que venía a la ruta COVID, después va el paciente empujado por alguien que lleva su silla de ruedas, después va un tercer funcionario que va echando desinfectante, y después va un cuarto funcionario que va trapeando el suelo para darle como sello al traslado. Aquí hay una foto del personal de braquiterapia también, con todas sus EPP a punto de tratar a un paciente en braqui COVID positivo, y aquí, por ejemplo, está una de las formas creativas en que tratamos de desinfectar nuestros búnker con nuestros aceleradores, con estas luces ultravioleta, para intentar de que fuera lo más rápido posible y así no perder cupos en la desinfección clásica, sino que con estas luces ultravioleta tratando de matar al famoso coronavirus. Aquí de nuevo, personal con todos sus EPP en el acelerador, y aquí ustedes ven que de verdad que es yo sé que se ha escuchado, pero es incómodo, muy incómodo, trabajar con cubre calzado, ropa clínica, pechera, doble guante, porque se necesitan 2 guantes, las manos están muy apretadas y con mucha temperatura, mascarilla, doble mascarilla también en el 95, y quirúrgica, el escudo facial, el gorro, o sea, realmente es complejo, y estamos hablando de que con todo eso puesto uno tiene que tener una precisión milimétrica. Entonces, al final del camino, lo que quisiera transmitir con esta presentación es que nosotros estamos aquí para los pacientes, y lo que queremos es hacer lo mejor que podamos por ello, porque eso le da trascendencia a nuestra propia vida, a eso nos dedicamos. Después ya no será mano a mano, pero sí será codo a codo, seguir avanzando, y todos queremos volver al final del día sanos y buenos a nuestros seres queridos, tanto los pacientes como los funcionarios, y entonces también ahí protegernos es también proteger al resto. Y por último, darles las gracias a todo el equipo de radioterapia del INCáncer, que realmente ha sido una inspiración en estos meses de pandemia, su comportamiento y su compromiso. Así que, muchas gracias. Claudia, notable. ¿Cierto, Sebastián? Notable. Muchísimas gracias. La verdad que son una inspiración. Hay que decir que se ven aquí valores tan lindos como la creatividad, la solidaridad y sobre todo la vocación. En ambos, por supuesto, y en todos sus equipos y todo lo que hacen por los pacientes. Yo sé también, Sebastián, que tienen mucho paciente público en la clínica, así que es un trabajo monumental. Los felicito realmente. Y bueno, mientras dejas de compartir la pantalla, Claudita, para que podamos
Nisar. Yo les agradezco a ya 84 personas que tenemos conectadas y se siguen conectando. Notable la convocatoria. Agradecerles, por supuesto, a cada uno de los que están hoy día con nosotros. Pedirles que a través del chat, por favor, hagan sus consultas. Claudia y Sebastián aquí están justamente para poder responder sus preguntas. Yo sé que hay pacientes conectados, así como también sociedad civil y especialistas de todas partes, por lo que veo. Están llegando ahí notificaciones. Mientras van apareciendo estas preguntas, quería hacer la primera, sin antes dejar de mencionar y agradecer a la gente y al equipo de Varian que nos ayudó también en esta convocatoria, a Cleverson y a Mariana. Ustedes estuvieron en la semana pasada en la jornada que hicimos respecto del plan de recuperación. Vieron las estimaciones, vieron las proyecciones, vieron el trabajo que está haciendo el Departamento del Cáncer, con un esfuerzo tremendo. Y ¿cómo podría, para ese plan, desde la perspectiva de ustedes, por supuesto, desde la especialidad, desde la radiooncología, aportar en este proceso del plan de recuperación? ¿Qué creen ustedes que desde la técnica, porque ya ni que decir del trabajo y la vocación ya, ok, nada que decir, ha sido extraordinario, pero desde la técnica podría a lo mejor aportar en este proceso del plan de recuperación? En algún momento escuchaba que hablaban esto de aumentar las dosis, de disminuir los plazos, pero seguramente que la técnica tiene mucho que decir en esto, o en el mundo se ha descubierto que se puede mejorar mucho la técnica hoy día disponible respecto a la radiooncología. Claudia, primero. Sí, a ver, yo creo que no hay respuesta a tu pregunta que voy a hacerle justicia a lo que hay que hacer, pero definitivamente hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer casi todo lo que se nos ocurra para darle cobertura a todos los pacientes, e incluso también responsablemente, en algunos casos, omitir el tratamiento, como decía Sebastián, que es una de las estrategias. O sea, aquí tenemos que, ojalá, seleccionar muy bien a los pacientes, darles el tratamiento oportuno, que el tratamiento sea lo más breve posible, omitirle la radioterapia a quienes tal vez no se benefician, no tienen un gran beneficio del tratamiento, y sobre todo gestionar muchísimo que todos los que necesiten radioterapia de alguna forma entren al tratamiento con la prontitud que se requiere. En el instituto tenemos algunas experiencias respecto a eso, porque históricamente hemos tenido siempre una carga asistencial muy grande, y entonces llevamos muchos años tratando de hacer más con menos, por así decirlo, y probablemente es por eso que nosotros ya hace rato estábamos hipofraccionando muchísimo a los pacientes, acortando los tratamientos, en el fondo dando más dosis, gracias a la tecnología, en menos tiempo. Y también probablemente en nuestro caso, que nuestro limitante es el horario de la máquina, tener las máquinas encendidas y dar tratamientos en horarios más extendidos de los que lo hacemos ahora. O sea, no hacerlo solamente de día o en horario habitual, sino que también hacer horarios extraordinarios. Probablemente eso nos va a dar un símil a tener una máquina más o qué sé yo. Perfecto. Sebastián, vi que estabas leyendo ahí en los chats, ¿no? Te fijaste que había una paciente preguntando justamente respecto a una intervención que tuvo de mama. Mónica. Perdona, no lo vi. Mira, te lo leo aquí. Dice: hola, buenos días. Pronto empiezo con la radioterapia. En abril me realizaron mastectomía total y extirparon la totalidad de los ganglios de la axila. ¿Cuántas sesiones debería tener y si tiene efectos en la piel en donde deba cuidarme con cremas? Son preguntas muy comunes que es bueno que Gracias, Mónica, porque la verdad que son preguntas muy repetidas y es importante en este momento poder contestarlas. Sí, Sebastián, te lo dejo. Gracias por la pregunta. Yo creo que independiente que diferentes centros pueden tener diferentes protocolos, y eso hay que respetarlo porque cada centro tiene particularidades diferentes, atiende a una población diferente, tiene máquinas diferentes, tiene expertise diferente. Pero en Chile lo más aceptado hoy en día para un tratamiento de un cáncer de mama que incluya regiones ganglionares sería un tratamiento de 15 fracciones, ¿no? Y con respecto a los cuidados de piel, no hay mucha evidencia del uso de cremas y este tipo de cosas antes o preventivas al tratamiento.
Mi indicación con mis pacientes es que no se apliquen nada hasta que empiecen a notar cambios reales en la piel, hasta que la piel se empiece a poner un poco colorada o un poco más oscura. Me pasó un par de veces que una paciente se aplicó cremas que no sé de dónde sacó y que le generaron una dermatitis severa cuando tenía recién 1 o 2 sesiones de radioterapia, requirió interrupciones de tratamiento. Entonces, yo por eso prefiero que no se apliquen nada hasta que realmente tengan problemas. Y eso en el escenario que no hay muchos estudios que digan que aplicarse las cremas antes de recibir la radiación prevengan los cambios cutáneos por radiación. Correcto. Bueno, nos siguen llegando saludos hasta de Costa Rica, veo acá, felicitaciones. Hay varios colegas conectados que los saludan con mucho cariño, ¿eh? Doctora Carvajal, dicen por ahí, mucho cariño para ti también, desde María Alejandra Muñoz. Preguntarles otra cosa que también en algún momento en la conversación entre las agrupaciones nos preguntamos, esto de la cirugía tradicional respecto de la radiocirugía, ¿verdad? Esa es la relación, ¿cierto? Se ha tenido que reemplazar una por la otra, en algunos casos especiales, han apoyado la gestión del cirujano respecto a aquello. ¿Cómo lo hace la radiooncología en esa técnica? Sebastián, te lo dejo a ti la pregunta. Sí, mira, la radiocirugía o radioterapia estereotáctica, que para mí la verdad es que son sinónimos, solo que la radiocirugía tradicionalmente se ha referido a lesiones que tratamos con esas técnicas modernas dentro del cerebro y la radioterapia estereotáctica con estas mismas técnicas modernas pero fuera del cerebro. En muchos casos ha entrado un poco a competirle a los tratamientos quirúrgicos. Yo creo que hay que evaluar cada caso en cada paciente. Hay pacientes que yo preferiría ir por un tratamiento de radiocirugía y hay otros pacientes que yo preferiría seguir yendo con un tratamiento quirúrgico. Entonces es difícil hacer una recomendación general, pero sí es claro que estos nuevos tratamientos con dosis masivas de radiación que logran erradicar los tumores en muchos casos, se han transformado en una nueva herramienta terapéutica que no teníamos hace algunos años y en algunos casos ha entrado efectivamente a competirle o a compartir algunas indicaciones con la cirugía, con las resecciones de los tumores. Claudio, respecto a esto de combinar también la radioterapia con inmunoterapia, ¿no? Nos toca enfrentar también esa situación, en donde el tratamiento entiendo que es a través de una molécula, pero además se relaciona ese tratamiento en la medida que se realice radiooncología, que en algún momento lo mencionaba Sebastián. Eso hoy día se está realizando, es de las cosas que se han postergado. ¿Qué casuística tienen ustedes en el hospital, en el instituto? Yo diría que ahí ha habido algunas recomendaciones un poco contradictorias. De hecho, en algún momento se pensaba que la inmunoterapia y el COVID tenían una buena relación y después hubo algunos otros estudios que demostraron que la inmunoterapia y el COVID tenían una mala relación. Hasta ahora, por lo menos hasta donde yo lo entiendo, lo que nos queda claro es que siendo el COVID una enfermedad que afecta mucho el pulmón, en realidad todas las patologías que tengan un componente pulmonar son más bien las que responden mal a ir con el tratamiento más la infección, etcétera. Pero yo diría que es una pregunta que está respondiéndose recién. Quería aprovechar de dar otro mensaje, que es que en complementar la respuesta de Sebastián, y en el fondo es enfatizar que no tiene que ser raro para los pacientes que ahora tratamientos que tal vez antes se hacían en 6 semanas, se hagan incluso en 1 semana. De hecho, por ejemplo, en cáncer de mama, que es una de las patologías más frecuentes en nuestra especialidad, estamos pasando probablemente con un poco más de presión por esta necesidad que generó el coronavirus, pero estamos pasando con evidencia de muy buena calidad a tratamientos muy largos, a tratamientos muy cortos, y en eso hay que pedir a los pacientes que tengan la confianza de que la tecnología que tenemos disponible ahora en el 2020 permite hacer eso con seguridad. Entonces, también ahí, cuando los pacientes lleguen a la consulta, probablemente van a tener que tener una mente un poco más abierta a que lo que les proponga el médico tal vez sea diferente a lo que ellos esperaban, si tienen experiencias de familiares o qué sé yo, y en ese sentido
es con esta misma intención de darle tratamiento a los pacientes, a todos los pacientes que están a la espera, de la mejor calidad posible. Bueno, eso es justamente lo que entiendo que vino a ocurrir a propósito del COVID, ¿no? Esto de hacer los procesos más cortos y más intensidad, pero siempre dentro de los rangos de seguridad y eficacia, digamos. Preguntan por ahí, déjame tomarla, de Lisette Mondaca. Muy buena presentación. Dice, ¿cómo lo están haciendo con las urgencias en radioterapia, con compresión medular, hemorragia severa, etcétera, en pacientes que son COVID positivos? ¿Están atendiendo pacientes COVID positivos? ¿Claudita? Y después Sebastián. Nosotros sí, con algunos resguardos. Por ejemplo, si el paciente está COVID positivo, los hospitalizamos para tratarse, porque en el fondo consideramos un riesgo que el paciente haga los traslados del tratamiento ambulatorio clásico. Pero eso sí, si el paciente no ha iniciado tratamiento y el tratamiento no es urgente, probablemente vamos a tratar de darle cumplimiento a la cuarentena, que el paciente también se recupere y podamos hacer el tratamiento en forma diferida si es que la espera no es de riesgo. Pero en el caso de una urgencia, por ejemplo, en donde la espera es de riesgo, probablemente lo que haríamos sería manejar al paciente hospitalizado en esta ruta COVID que les comentaba en las fotos. Sebastián. Sí, felizmente, o sea, concuerdo completamente con Claudia y felizmente no nos vimos o no nos hemos visto a la fecha nosotros en la necesidad de hacer un tratamiento en un paciente con COVID positivo. Los pacientes que han dado positivo, que como les mostré no eran muchos, en general o han sido comenzando su tratamiento, entonces pospusimos el tratamiento hasta que cumpliera los 14 días de cuarentena. Y algunos otros, me acuerdo que llevaba 2 o 3 sesiones de un largo curso de radioterapia por cáncer de próstata, así que también decidimos posponer el tratamiento. Creo que es re importante estas decisiones que son difíciles y que no hay un blanco y negro, pasen por un comité oncológico, y estoy seguro que en la mayoría de los casos es así, de manera que no es una decisión solo del médico tratante con el paciente, sino que se recoge la inteligencia, digamos, y la opinión de todos los especialistas que están en relación al cuidado de este tipo de pacientes. Preguntarles también respecto a qué depara el futuro para la radiooncología. Seguramente hay mucho desarrollo en el área de la tecnología propiamente tal, de los equipamientos y esas cosas. Si Chile está en línea de lo que hoy día los equipos son a nivel mundial, de que nos falta todavía hacer en eso, de que deberíamos probablemente ahora incorporar, que se viene la Ley Nacional de Cáncer con recursos que esperamos pronto tener a disposición y que incluyen la compra de equipamiento. ¿Ustedes piensan que tenemos una brecha todavía que cubrir respecto a aquello, de ponernos al día en alguna tecnología respecto a la oncología? Sebastián primero. Sí, yo que llevo más años en esto, yo me entrené básicamente en radioterapia 2D en la práctica, y con mucha alegría veo que Chile se ha puesto al día muy rápido. Se demoró en ponerse al día, pero en un plazo de 5 años, muchos centros de Santiago incorporaron la tecnología que cuando yo salía a reuniones internacionales la veía como inalcanzable. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, la radioterapia que estamos haciendo en Chile es de altísimo nivel. No hay mucho más, sinceramente, que mejorar en ese aspecto, sino que yo creo que tenemos que emparejar un poquito la cancha a que todos los centros empiecen a incorporar esta tecnología, que todavía no todos lo tienen, pero insisto en que este cambio ha sido muy rápido. Básicamente empezamos a incorporar estas cosas varios centros en los últimos 5 años, y nuestros tratamientos, yo creo sinceramente que no tienen mucho que envidiarle a tratamientos de centros de altísimo nivel de Estados Unidos o de Europa. ¿Qué faltaría por incorporar? Probablemente no mucho, insisto. Hay algunos nuevos ideas y conceptos en radioterapia, que es la radioterapia flash, pero está en pañales y creo que ni siquiera han tratado pacientes, pero es un nuevo tipo de radioterapia
que da una sesión, un tratamiento de una dosis muy alta en menos de un segundo, y eso podría tener algunos beneficios en ahorrar alrededor de un 30% de la toxicidad que tendría el mismo paciente a esa misma dosis con un tratamiento convencional de varias sesiones de varios minutos. Entonces, pero son cosas que en los países que tienen desarrollo tecnológico recién están generando la información al respecto. Yo creo que estamos a un muy buen nivel de radioterapia, y el paso siguiente es que esto sea más homogéneo a nivel de todos los centros de radioterapia que hay en el país. Gracias, Sebastián. Claudia, desde lo público, digamos, tu mirada desde ahí, ¿coincides con Sebastián? Sí, yo también creo, al igual que Sebastián, que llevamos muy poco tiempo del salto que nos acabamos de dar. Incluso hablando solamente del sector público, hemos renovado bastantes aceleradores en el norte, en el centro y en el sur de Chile. La radioterapia que se está entregando es radioterapia de muy buena calidad, en el fondo con tecnología que permite todo tipo de tratamiento. Creo sí que en donde estamos todavía al debe, por así llamarle, es en que los pacientes tengan acceso a la radioterapia de una manera más cercana a su geografía, por así llamarle. Y eso es algo que venía a proponer el Plan Nacional del Cáncer, que venía con mucho ímpetu a fines del año pasado, y con todo esto el coronavirus quedó un poquito en pausa, y esperamos que retome el ímpetu. O sea, en el fondo creo que la radioterapia que existe es muy buena, pero está centralizada, y entonces pacientes que viven en distintas ciudades no tienen el mismo acceso. Y respecto a tecnología así como de punta, así como Sebastián tal vez mencionaba la tecnología FLATS, que nos tiene muy entusiasmados, pero que todavía es algo para el futuro. Otra cosa que parece interesante es explorar, tal vez no necesariamente como país, como que esté en Chile, pero sí en forma regional, no sé, por último latinoamericana, es el acceso a terapias con protones en casos como específicos. Tal vez una derivación a protones incluso en otro país, pero con cierta cercanía o con montos que sean pagables para la población latinoamericana. Eso es algo que también estamos al debe, que es una tecnología que ya está un poco más conocida y que no tenemos una real disponibilidad en nuestro país en este momento. ¿Cuál es la ventaja de lo que comentaba Claudia? Porque recuerdo que en algún momento tuvimos una reunión con Cecilia Boloco en la sociedad civil, nos comentaba su experiencia con su hijo, ciertamente, y en eso comentó esto del acceso a este tipo de tecnología. ¿En qué radica la ventaja de esa tecnología para que lo conozcan también los pacientes que están conectados? Sebastián. Sí, la radioterapia con protones, la verdad es que no es algo nuevo, lleva algunas décadas el concepto, y se han tratado miles de pacientes hoy en día. El problema es que a la fecha requieren de una infraestructura gigante, requieren de un ciclotrón, que es una cosa que vale muchos, muchos millones de dólares. Y yo diría que para el 99% de los pacientes o 98% de los pacientes, probablemente no va a otorgar un beneficio con respecto a una buena radioterapia con las técnicas que estamos desarrollando y que ya están más extendidas en todos los lugares del mundo, digamos. Pero obviamente siempre hay este 1 o 2% de pacientes que tienen estas indicaciones específicas, que se podrían beneficiar de un tratamiento con protones, y que por eso es importante lo que dice Claudia, que no es como para llenar Chile con centros de protones, porque no tiene ningún sentido. No tiene sentido, claro. De hecho, te doy un dato interesante. El Reino Unido deriva a los pacientes que ellos estiman que requieren protones, los derivan a un centro de protones de Florida. Entonces, incluso países ricos como el Reino Unido no tienen tratamiento con protones. Entonces, sin duda es una buena idea tener algún centro regional en Latinoamérica, pero no es algo que vaya a favorecer a la gran mayoría de la población, porque las indicaciones
donde podría tener un beneficio son bien, bien específicas. Lo otro también era, dentro de los comentarios que aparecían aquí, estaba respecto de la cobertura, o hablaba de que esto de la técnica de la radioterapia también como Plan Nacional de Cáncer tenga una cobertura nacional, o sea, haya más centros, tengamos más lugares donde hacer radioterapia. Bueno, de hecho es parte del Plan Nacional de Cáncer y obviamente es con lo que nos interesa que se apruebe la ley ya probablemente esta semana o la próxima más tardar. Respecto de aquello, preguntarles y pedirles, por supuesto, como comentario final, porque ya estamos llegando a la hora, consejos para el paciente, porque queremos que el paciente se vuelva a atender, que no tenga el temor de acercarse a su institución, pero también con la responsabilidad y los cuidados que entendemos que en esta pandemia que no se ha ido y va a estar un buen tiempo con nosotros. Dicho sea de paso, ayer, el jueves, tuvimos una jornada de vacunas, preguntándole a un experto de la Católica que está investigando la vacuna china en Chile, y esto es para rato, chiquillos. O sea, aquí hay que tener la disponibilidad de la vacuna, con suerte, el próximo año, por ahí por julio, quizás, a pesar de que no quiso jugarse con la fecha, pero por las estimaciones, Alexis Carlegui, que estuvo con nosotros, nos contaba que no, esto era para rato. En fase 3 están, ¿no? Entonces, pero sin embargo, y tomadas las medidas de precaución, requerimos que los pacientes vuelvan a atenderse, que esta curva que ustedes bajaban al descenso vuelva a subir y que no se postergue los tratamientos. Entonces, desde lo público y lo privado, ¿qué consejos le podemos dar para que estén tranquilos, para que se vuelvan a atender? ¿Y quiénes son prioritarios en esto desde la perspectiva de ustedes? Claudia, desde lo público. Sí, yo creo que hay que recordar en momentos como este que los pacientes son autónomos y que por lo tanto, en realidad, finalmente la decisión de venir o no a sus tratamientos va a ser siempre del paciente o de su círculo más íntimo. Van a existir los pacientes que no quieran venir a tratarse a pesar de que la indicación médica o científica exista, y también hay que dejarles un espacio de respeto a esos pacientes que eligen bajar sus riesgos al máximo con no salir de sus casas. De hecho, ese ha sido el mensaje todo el tiempo de la autoridad: no salga, no salga. Entonces, de repente llama al oncólogo y es como, pero yo le estoy diciendo todo lo contrario. Ahora, una vez que el paciente hace su decisión libre e informada, como en todo, hay que subir el riesgo y beneficio en una balanza, y entonces, como también mencionaba en la presentación, el riesgo al final es parte de la vida. Entonces, salir, obviamente, va a significar un riesgo, y lo que podemos hacer en realidad es minimizar esos riesgos, ir a centros en donde ustedes estén informados de que se están tomando medidas, responder las preguntas de los triads telefónicos con sinceridad, salir de la casa con una buena mascarilla. De repente hay mascarillas que dejan bastante que desear, o cómo los pacientes se las usan, el lavado de manos. O sea, en el fondo, lo que se pide no es tan extraordinario, pero hay que hacerlo bien. Y también en el personal de la salud, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de que, aunque estemos agotados, y en el fondo ya todo el mensaje sea que esto ya va en mejora, en el fondo tener presente que nuestros pacientes igual tienen algún tipo de inmunosupresión o inmunodepresión dada su enfermedad, o está el riesgo, y entonces tenemos que ser extremadamente cautelosos de nosotros también evitar ser vectores de este virus. Entonces, si todos estamos haciendo lo mejor que podemos, jamás vamos a poder llegar a riesgo cero, pero por lo menos vamos a poner en la balanza riesgo-beneficio de una forma de hacer la decisión de los pacientes mucho más fácil. Sebastián. No mucho más que agregar. Voy a ir a lo más práctico nomás. Yo le recomendaría a los pacientes primero que no lleguen 3 horas antes de su cita, porque no es buena idea que estén mucho rato en la sala de espera. Entonces, cuando estén cuando tengan sus citas de radioterapia, lleguen 15 minutos antes nomás. Que no salgan a menos de que sea indispensable salir, o sea, ojalá salgan solo a sus citas médicas. Obviamente el uso de mascarilla es muy relevante, y esta debe tapar la nariz y la boca, y ojalá pudieran tener acceso a mascarillas quirúrgicas, que la verdad es que no son tan caras, deben costar algo así como 20.000 pesos, 15.000 pesos una caja con 50 mascarillas,
y que les puede durar fácilmente todo el día si no se moja. El lavado de manos con abundante agua y jabón. Y de nuevo, o sea, que los números nacionales estén a la mejora no significa que no puedan volver a subir. Entonces no nos podemos relajar en todas las medidas generales que estamos teniendo. Entiendan a veces los pacientes que pueden tener un mayor riesgo de morir por coronavirus, pensando en un paciente bien añoso y que tiene un cáncer de mama etapa 1, por ejemplo, una señora que tiene un cáncer de mama 1, etapa 1 con receptores positivos. La probabilidad de que se muera de ese cáncer de mama a esa paciente es muy baja, entonces que no se extrañe si su médico le ofrece no tratarla o por lo menos posponer su tratamiento. Y tal vez lo único como en respaldo del paciente en cuanto a las decisiones de qué paciente tratar, qué paciente no tratar y qué paciente posponer, soliciten o vean si pueden asegurarse que sus casos sean presentados en comités oncológicos. Muy bien, muchas gracias. Llega un mensaje que es de Bernardita Cardemil y dice, orgullosa de la radioterapia chilena, y ojalá mantengan los programas de implementación de equipos en todos los centros de norte y sur por el bien de nuestros pacientes. Energía y éxito a los que están en esto. Bueno, Bernardita, por lo menos te podemos garantizar de que tanto Sebastián como Claudia y nosotros vamos a estar cautelando de que se cumplan las promesas respecto a lo que hoy viene con el Plan Nacional bien, perfecto. Plan Nacional de Cáncer y la ley, por supuesto. Claudia, sí, por supuesto, dale. Solamente pasar un mensaje. Me pidieron de la Fundación de KMS que diera este dato de que ellos en la UAI Metrics están buscando pacientes o en el fondo familias de pacientes con cánceres pediátricos que estén dispuestos a contestar una entrevista vía telefónica. Ellos están tratando de levantar datos para darle más visibilidad a todos los aspectos en donde se altera la vida de una familia de un paciente pediátrico oncológico. Así que si es que si es que entre las personas que están escuchando conocen a alguien que pudiese estar dispuesto a esta entrevista, ahí están los contactos por correo y de la página web para que se acerquen a ellos y puedan aportar con los datos de su vivencia. Vamos a subir esta información, Claudia, a las redes de la Fundación. ¿Ya? Para que después me mandes todo eso, lo vamos a compartir, por supuesto, para que puedan sumarse a nuestros amigos de KMS. Bueno, y siendo ya las 11:26, habiéndoles quitado tiempo familiar, Claudia y Sebastián, muchísimas gracias nuevamente, ha sido un placer verlos y ha sido una jornada realmente maravillosa, de verdad. Gracias por soporte, gracias por lo que están haciendo. Todo esto está siendo grabado, va a quedar en las redes sociales de la Fundación, después se los voy a compartir, Sebastián y Claudia, para que ustedes también los puedan compartir con su grupo. Y muchas gracias a los asistentes. Y nos vemos en una próxima jornada de Cáncer Vida. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Chao.